como cada vez que nos acercamos a una efeméride importante, mañana 16 de septiembre se cumplen ¿cuántos años del golpe Julia Rosenberg? ¡Bienvenida, Gelatina! Bravo. ¿Cómo están? La verdad que estamos muy bien. ¿Y vos? No los saludé. No, ¿Querés pochoclos? porque como estamos cortos de tiempo, dijimos, Exacto. bueno, vamos sin tanda y le metemos. Bien. Y le metemos. Che, yo voy a aprovechar y me voy a comer algo de la Unión Gluten Free, que a esta hora de la tarde es indispensable. Productos deliciosos y 100% libre de gluten. Cuentan con 16 sucursales en la capital y Gran Buenos Aires. Podés entrar a su Instagram, @la Unión Gluten Free, y fijarte cuál te queda más cerca. Julita Rosenberg. ¿Qué tal? Muy bien, amiga. ¿Bien? Sí, le metemos derecho porque Dale, estamos sin tanda. vamos. Queremos aprovechar al Bien. máximo el tiempo con vos. Dale. Mañana se cumplen 70 años. Exactamente, del golpe de Estado, ¿no? Ya hablamos hace unos meses atrás de los 70 años del bombardeo. Sí, y se hablaba mucho durante el macrismo de los 70 años de peronismo. Exacto. Mañana se cumplen 70 años de antiperonismo. Exactamente. Y está bueno, vamos a tratar de hacer algunas pinceladas sobre el primer ejercicio del antiperonismo en el poder, ¿no? Eso fue la Revolución Libertadora, el primer ejercicio del antiperonismo en el poder. Nos va a interesar pensarlo, obviamente, para pensar ese momento, esos 3 años, 2 años y un poquito, pero también, como decís vos, Pepi, hay algo donde, bueno, el peronismo del primer peronismo se puede pensar por esos años, pero también se sigue pensando en clave presente. Bueno, pensar ese primer ejercicio de antiperonismo en el poder para también pensar hacia el presente, ¿no? ¿Hay un antiperonismo que se mantiene, hay un hilo en estos 70 años, o lo que pasó en el 55 pasó una vez y listo? Bueno, nos va a interesar pensar eso, Bien, ¿no? me interesa esa pregunta. Vamos a ver una primera foto de una Plaza de Mayo del 23 de septiembre de 1955. Wow. La nota, claro, es del día siguiente, ¿no? 24 de septiembre de un diario, y refleja una Plaza de Mayo que uno, Colmada y Tremendo. popular. que uno podría imaginar, en el imaginario popular diría peronismo, ¿no? Claro. Y sin embargo, es una plaza que celebra nada más ni nada menos que un golpe de Estado. Te voy a tirar un ladrillazo, Sí, a Julita. ver. Perdón, no tenés por qué Obvio. saberlo. De hecho, no se ve. ¿De qué son las banderas, che? Bien, buenísimo. No, hay algunas que, no en esta, pero hay otras que se ven, mucha bandera argentina. Ah, ok. Y también lo que había eran muchas banderas, parecido, alguna vez hablamos en Gelatina, en otro estudio, respecto de la marcha de la Constitución y la Libertad de septiembre del 45, que tenía muchas banderas de próceres, por ejemplo, retratos de Belgrano, Sí. bueno, en esta también había retratos de próceres y demás, consignas, ¿no? Como por ejemplo la palabra libertad se repetía mucho, diferentes tipos de bandera, pero fundamentalmente apartidaria, ¿no? Sin banderas motorizadas por partidos políticos a priori. ¿No? A priori, vamos a ver que en realidad los partidos políticos tuvieron una gran intervención. Primero, vamos a hablar del golpe de Estado en sí. 16 de septiembre de 1955. ¿Por qué? Porque está instalado que el 16 de septiembre de 1955 fue un golpe incruento. Que en realidad la crueldad fue en junio, ¿no? Los bombardeos. Claro. Y que el 16 de septiembre fue un pase de manos Institucional. institucional que el peronismo ni resistió. De hecho, está tan instalado que hay libros que se titulan La caída. para hablar del No el 55, golpe. como si fuese un desenlace. Un tropiezo. Exacto, la ley de gravedad. Claro. ¿No? Cae un gobierno. Bueno, nos va a interesar discutir con estas ideas. Vos trajiste el libro de Gorchunov solo para pegarle este palito. Ok, perfecto. Vamos. Aplausos. Aplausos. Bien. Para decir esto, a ver, hay Mario Amadeo, hablamos de Mario Amadeo ya en la columna sobre los bombardeos. ¿Quién fue Mario Amadeo? Un nacionalista católico que formó parte de los comandos civiles que derrocaron al gobierno de Perón y que después forma parte del gobierno de Lonardi. Lo traigo solamente por una frase que dice él en su libro Ayer, Hoy y Mañana, genial libro. Dice, sin 16 de junio no hay 16 de septiembre. Sí, claro. Sin los bombardeos no hay golpe de Estado. De alguna manera sugiriendo, Mario Amadeo, algo que después va a afirmar Leonardo Fabio, que es el golpe de Estado ya es Claro. el bombardeo. Es decir, no les hace falta ejercer la violencia en septiembre porque ya la habían ejercido en junio y habían mostrado hasta dónde son capaces de llegar. Sí, y lo más loco es que también la ejercen en septiembre, ¿no? Esto lo tenemos medio borrado, pero es un poco también lo que quiero traer hoy, que efectivamente también hay violencia en septiembre. ¿Qué sucede en esos 3 meses? Junio son 90 días exactos, ¿no? 16 de junio, 16 de septiembre. ¿Qué pasa en esos 3 meses? Bueno, el gobierno queda groggy, ¿no? Queda de acá. Perón intenta una política, va a decir, de pacificación, de tregua con los partidos opositores, che, reconciliémonos, armemos una movida de Cagaste. convivencia democrática. ¿Qué dicen los opositores? Tarde. Con Perón no hay conciliación. Si renuncia a Perón, podemos conciliar, ¿no? ¿Qué va a hacer Perón? Bueno, a todo esto, además, durante estos 3 meses hay mucho rumor de que lo intentan matar, de que se sublevan, mucho rumor de golpe de Estado permanentemente, al punto tal que el 30 de agosto, esta fecha es importante, Perón presenta la renuncia ante el movimiento.
no ante el Congreso, que es donde institucionalmente un presidente presenta la renuncia, sino ante el movimiento, en estas cosas de presentar la renuncia para que vengan a decirle no, compañero, no renuncie, al punto tal que el 31 de agosto arman una Plaza de Mayo gigante, la CGT declara huelga para pedirle a Perón que no renuncie. Es la última vez que Perón habla desde los balcones de Plaza de Mayo, el famoso discurso del 5x1, Claro. ¿no? El discurso de los más agresivos, si se quiere, de Juan Domingo Perón desde el balcón de Plaza de Mayo. Por cada uno nuestro que caiga, caerán 5 de ellos. A los poquitos días, el secretario general de la CGT, Di Pietro, le ofrece al gobierno trabajadores para, si hiciera falta, tomar armas para defender al gobierno popular. Todo esto en estado público, ¿no? El gobierno dice, no, muchas gracias. ¿Qué esto O sea, queriendo Di decir Pietro esto? no es que va a Casa Rosada y se lo ofrece en privado, sino que públicamente dice Exactamente. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que el gobierno, después de fallar la política de pacificación, se muestra agresivo. Casi como manotazos de ahogado, ¿no? Como sin saber qué hacer. Bueno, nos mostramos pacíficos, no funciona, entonces nos mostramos agresivos. 3 meses donde el gobierno parece haber perdido la manija de la cosa y está dando vueltas tratando de encontrarla, ¿no? Eso parece ser lo que pasa en estos meses, a lo cual se suma una complejidad, ¿no? De todo esto que quiero mencionarla. Un año antes había habido elecciones, 1954, elecciones legislativas, donde el peronismo saca la mayor cifra habida y por haber en alguna elección de la historia argentina. Más del 64% gana el peronismo. Es decir, ni con el 64% de los votos le garantizaba al gobierno solidez. Pero al mismo tiempo una pregunta, ¿no? ¿Cómo no sentirse respaldado si te votó el 64% de los votos? ¿Por qué Claro. el gobierno iba a pensar que eso no era suficiente, ¿no? Ahora pregunto, ¿no hay un estado de inocencia en el peronismo de no advertir a lo que están dispuestos a llegar sus enemigos, que están dispuestos, evidentemente, a cambiar el juego, la regla del juego, ¿no? Finalmente, el 16 de septiembre comienza el golpe, con muchas más fuerzas que las que había habido en junio, y durante todos los 4 días de combate, 16 de septiembre al 20 de septiembre, 4 días de combate, siempre los sublevados van a estar en inferior de número y armas, durante los 4 días. Y sin embargo ganan, ¿no? Acá hay un enigma, acá hay un misterio a resolver, a pensar, para que pensemos juntos y juntas. ¿Qué pasa? Que aún estando en inferioridad de condiciones, ganan quienes ganan, ¿no? Eso es algo para pensar, ¿no? Al interior del propio ejército decís, ¿a qué te refieres cuando decís estaban en inferioridad de condiciones? Los que se sublevan son menos y tienen menos armamentos. Es la Marina, casi por entera, pero no toda, es parte del ejército, es parte de la Fuerza Aérea. ¿Y qué hipótesis tenés, Julita? Bueno, vamos a ir a eso. Bien. Pero quiero marcar esto antes por el tema de la caída. Son 4 días, se dice, donde la Argentina se convierte en una especie de escenario de guerra civil. Hay prácticamente una protoguerra civil en la Argentina durante 4 días. Es decir, violencia hubo, ¿no? Violencia hubo. Que no lo tengamos en la memoria, que no esté investigado, es otro tema. Pero de todos los golpes de Estado en el siglo XX de la Argentina, el de 1955 es el que en el origen es más violento. El 24 de marzo de 1976 no necesitó dar batalla, no, quiero decir, 1955 es el que tiene en su origen el más violento de todos. Vamos a escuchar un fragmentito de la Marcha de la Libertad, que es una marcha que inventan los golpistas en el sótano de una iglesia, solamente para marcar la profunda identidad que tenía este antiperonismo en sus orígenes. A ver si podemos, y para escuchar lo mala que es también. Tiene algo medio europea, ¿no? Sí, payísimo. Está ahí es Leonardo, ¿no? Perdón, Aramburu. Aramburu. Es incantable. Horrible, horrible. No llega nunca al estribillo. Aparte no dice nada. Bueno, hasta ahí. Sí podemos poner la foto de los festejos, de las celebraciones que empiezan a ver el 16 de septiembre por las calles. Los principales lugares donde se desencadena los focos que se sublevan son Córdoba, fundamentalmente Córdoba,
Matías Mauset, Lonardi Yo, encabeza en Córdoba, que es el lugar donde Leonardi y Matías Mouses. Qué dupla. el lugar donde nunca van a ganar los leales, ¿no? Córdoba es como el lugar que se mantiene sublevado desde que estalla el alzamiento a primeras horas del 16 de septiembre. Bahía Blanca, otro tanto. Mendoza, otro tanto. Ensenada, importante Ensenada, otro tanto. Importa que no haya sido en Buenos Aires el foco revolucionario. ¿Por qué? Porque Buenos Aires desde el 16 de junio, los bombardeos, estaba muy fortalecida. Entonces, justamente que haya sido en el interior del país le dio este éxito. La situación en todo momento, a partir del 18, parece estar controlada para las fuerzas leales. El gobierno parecía que ganaba esta disputa, ¿no? Dijimos, estalla el 16, hasta el 18 hay combates. El 18 parece que el gobierno tiene controlada la situación militarmente. Es decir, combaten, hay combates, el gobierno parece triunfar. Bien. ¿Qué pasa? ¿El 18 eso? El 18. ¿Qué pasa? El 19, primeras horas del 19, se bombardea, los bombardeos son importantes también por esto, YPF en Mar del Plata. Tenemos una foto de cómo queda, ahí está, ¿no? Eso es los depósitos de YPF en Mar del Plata. Recordá la fecha exacta, Julita. Estos son las primeras horas del 19 de septiembre de 1955. Bien. Generando destrozos y víctimas. Pregunta. Sí. ¿Por qué decimos que el golpe fue el 16 entonces si hasta el 19 se seguía combatiendo? El 16 es el estallido, comienza, se sublevan estas fuerzas, sobre todo Lonardi en Córdoba, pero también en los otros alzamientos, y recién el 23 va a asumir Lonardi. Es decir, es una semana, Ok. una semana en donde se dan hasta el día 20, Perón sigue siendo el presidente, ¿no? Recién el 20, Perón se va a ahora vamos a ver bien qué pasa con Perón, ¿no? Pero son 4 días de combate entre un ejército y los sublevados, los ejércitos leales y los sublevados. El 19, decíamos, a primeras horas de la madrugada, se bombardea YPF. ¿Qué hace Rojas? Isaac Rojas, que también está al mando de todo esto, sobre todo por parte de la Marina, amenaza con bombardear La Plata y Dock Sud. ¿A cambio de qué? Dice, si Perón hasta el mediodía, el 19, no renuncia, bombardeo todo esto, poniendo los buques Claro. frente. Claro. No era, Moviendo. claro. Comiendo los buques y demostrando que era capaz. Exactamente. ¿Qué hace Perón? Todo esto, claro, bueno, es una amenaza muy cierta, ¿no? No es una amenaza de palabras. ¿Qué hace Perón? 10 minutos antes de que se cumple la hora dictada por Rojas, hace leer a su ministro del ejército un mensaje por cadena nacional, donde Perón dice, entre otras cosas, lo siguiente. Voy a leer un poquito ese discurso, ¿no? ¿Qué dice Perón? Yo, que amo profundamente el pueblo, sufro un profundo desgarramiento en mi alma por su lucha y su martirio. No quisiera morir sin hacer el último intento para su paz, su tranquilidad y felicidad. Si mi espíritu de luchador me impulsa a la pelea, mi patriotismo y mi amor al pueblo me inducen a todo renunciamiento personal. Ante la amenaza de bombardeos a los bienes inestimables de la nación y a sus poblaciones inocentes, creo que nadie puede dejar de deponer otros intereses o pasiones. Creo firmemente que esta debe ser mi conducta y no trepido en seguir ese camino. La historia dirá si había razón de hacerlo. Perón habla de renunciamiento por cadena nacional el 19 al mediodía ante la amenaza de Rojas. ¿Presenta la renuncia en el Congreso? No. Ok. La No. sugiere. La pone sobre la mesa. La dice por cadena nacional. A ver qué pasa A también, ver qué ¿no? pasa. Vos movés, yo muevo. Vos movés, yo muevo. ¿Qué pasa? Finalmente, toda la Argentina escucha por cadena nacional que el presidente está hablando de renunciamiento. Claro. Se entiende que el presidente ha renunciado. ¿Qué pasa? Se arma una junta militar entre algunos generales del ejército que esto genera un cese de hostilidades. Rojas y los suyos dicen, ok, vamos a negociar. Se arma una junta de militares para negociar. Pasan las horas y Perón lo llama a la junta y le dice, che, no era una renuncia de verdad. Era una carta para que ustedes negocien. ¿Cómo? Me siento Fantino con Manes. Ay, háganlo, por favor. Perón le dice, esto no era una renuncia real, era una carta que yo les di para que ustedes negocien. Y la junta... Pero aclará. Avisá, gordo, claro. Avisá, gordo, yo soy más boludo. Vos que dijiste vos. que renunciaba, boludo. La Junta decide por sí misma que Perón ya había renunciado. Bueno, y la Junta estaba ahí discutiendo qué hacer, qué no hacer, hasta que le llega uno de los muchachos sublevados con un arma y le dice, chicos, hasta acá. Ahora gobernamos nosotros, ¿no? Eso sucede finalmente entre el 19 y el 20. A Perón va a la Junta y le dice, muchacho, hermano, andate del país porque te quieren matar. Rojas lo quería matar efectivamente a Perón, lo quería muerto. Y entonces es cuando Perón se va a la Embajada del Paraguay. Era Byte, dijo ¿Por Perón. ¿Por qué actúa así Perón? Confuso.
no se entiende, que termina disparando para un lado que él no quería que vaya. Bueno, lo que decías vos, Pepi, un poco, la amenaza cierta del bombardeo, ¿no? Perón ya cargaba con más de 300 muertos, no él, pero de alguna manera ese fantasma de los más de 300 muertos de junio pesaba sobre él, sin dudas. Eso lo determina. Sin dudas. Pero por otro lado me interesa esto, hay un enigma, vuelvo a repetir esto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa que no se resiste tanto, se cree, ¿no? Bueno, hay una lectura que a mí me interesa que es la de Jauretche, que Jauretche va a decir algo con el tiempo, ¿no? Toda esta derrota del peronismo va a generar como mucha lectura, mucha discusión. ¿Qué va a decir Jauretche? Jauretche va a decir, el problema del peronismo para 1955 es que se había burocratizado. Leo dos citas respecto a lo que dice Jauretche. Pero pará, ¿de Galazo o de Galazo citando a Jauretche? Galazo citando a Jauretche. Desde que en la presidencia de la República estos impartieron la consigna, con esto se refiere a quienes se burocratizaron. No hay que traerle problemas a Perón, Perón fue aislado de los problemas, es decir, de la realidad, que es problema por antonomasia, ¿no? Esta idea de que Perón se fue alejando de lo que pasaba en la realidad. Y leo otra. En 1946 cada peronista se sentía un conductor de la historia. En 1955 era ya un espectador, un aburrido miembro del coro de aplaudidores que concurría a los actos públicos no con la pasión del combatiente, sino con una mera preocupación ritual. Hay algo del peronismo que se desgastó, parece decir Jauretche, y eso hace que en 1955 la resistencia por parte de los propios peronistas no haya estado a la altura. Claro. Que es también la lectura que va a hacer Perón. Fíjense lo que dice Perón poquito tiempo después. Nuestros enemigos no nos han derrocado y mucho menos derrotado, sino que hemos caído víctimas de nuestras debilidades internas. O con mayor rigor, de nuestras defacciones, de nuestro aburguesamiento. Un movimiento político cuyos dirigentes no estén dotados de una profunda moral, que no estén persuadidos de que esta es una función de sacrificio y no una ganga, que no estén armados de probada abnegación, que no sean hombres humildes y trabajadores, ese movimiento está destinado a morir a corto o largo plazo, tan pronto trascienda que los hombres que lo conducen y dirigen no tienen condiciones morales suficientes para hacerlo. Muchas veces he dicho que los pescados y las instituciones se descomponen por la cabeza. Perón está diciendo nuestra conducción, nuestros propios dirigentes se aburguesaron, ¿no? Por eso no hay reflejo en 1955 que pueda hacer que las masas salgan a defender al gobierno. Interesante, ¿no? Porque por supuesto hubo un golpe de Estado, pero también es interesante hacer una lectura política de qué pasó hacia adentro para que esto fuera posible. Porque el peronismo volvió a tener análisis similares para explicar derrotas en otros momentos de la historia, ¿no? ¿Hasta? No lo sé. Bien. Vos sos la historiadora. Bien, Perón se va a la Embajada de Paraguay. En la Embajada de Paraguay se considera que no está seguro, porque efectivamente hay una idea que lo están buscando para matarlo. Lo llevan a la Cañonera. En la Cañonera está 12 días hasta que le dan el salvoconducto para Paraguay. En la Cañonera también lo persiguen buques de la Marina. Está todo el tiempo la idea de que lo quieren matar. Lo hemos dicho, ¿no? Perón está 12 días ahí, se suele decir, a la espera de un 17 de octubre que lo saque, Claro, que lo venga a buscar. Claro. Y sin embargo nunca llega. Uno diría, Perón, vos sabés que en la historia nunca las cosas se repiten de la misma manera, ¿no? Bueno, y van a tener que pasar 17, 18 años para que algo de ese estilo vuelva a suceder. A Perón no se lo mata, pero sí se fuerza a su cuerpo a estar 18 años lejos de su patria, ¿no? Hay un disciplinamiento sobre su cuerpo y empieza un exilio que va a ser largo, primero inestable, sobre todo tiene inestable situación económica. Perón no se va con plata ni con capitales, más bien lo contrario. Y estando en Paraguay le hacen rápidamente, la primera entrevista que le hacen es esta que dice, Perón le dice al periodista, espero que la próxima vez que nos veamos sea en Buenos Aires. Y el periodista le dice, ¿y usted qué va a hacer para que eso sea posible? Y Perón dice, yo no voy a hacer nada. Todos lo harán Mis mis enemigos. enemigos. Bueno, entonces finalmente las acciones comienzan el 16, el 23 asume Lonardi, y quiero decir esto, no hay, así como decíamos con los bombardeos, no hay número sólido sobre las víctimas, los muertos que se llevaron los bombardeos, tampoco la hay de esta semana de septiembre. La única investigación que empezó a hacer y todavía no terminó el Archivo Nacional de la Memoria da cuenta de 158 muertos en esta semana de septiembre, investigación que todavía falta terminar. Aprovechamos para mandarles un abrazo a los trabajadores y trabajadoras del Archivo Nacional de Memoria que están resistiendo el vaciamiento. Un número muy importante para decir que no fue un golpe violento. Muy ¿no? importante. Porque 150 muertes, 158 muertes. Muy importante, a punto tal que nos lleva a decir, Pepi, que la libertad en la Argentina se consigue con un baño de sangre, ¿no? La libertad en la Argentina comienza con un baño de sangre y vamos a ver algunos videos para pensar algunas de las características que tiene este gobierno, este antiperonismo en su primer manejo del poder. Vamos a ver un video de San Martino y Cipriano Reyes. Tres figuras de nuestra política opinan a través de sucesos argentinos sobre el momento trascendente que vive el país. Habla Cipriano Reyes, dirigente laborista. Sin odio y sin rencores, marchamos hacia la unidad total de la clase trabajadora.
Marchamos hacia la pacificación del país. Marchamos hacia la armonía de la familia argentina. Démonos un abrazo fraternal en esta hora y sigamos luchando para mantener la libertad, el derecho y la justicia. Ernesto San Martino, radical. La caída del régimen de corrupción y de despotismo que padeció la República durante 12 años señala un acontecimiento histórico de más trascendencia que el derrocamiento de la tiranía rosista. Como entonces el país reclama el concurso de todos sus hijos para la realización de la tarea de pacificación y de recuperación moral e institucional. Bueno, está ahí, está bien, porque si no se hace largo. El video está en YouTube, se puede ver. Es uno de los primeros videos que lanza La Libertadora. Interesante, Cipriano Reyes es una figura fundamental en la historia del peronismo, ¿no? Es un dirigente de la carne que es uno de los que hace el 17 de octubre del 45, de Berisso, funda el Partido Laborista, que es el partido que lleva a Perón a la presidencia. Sin embargo, rápidamente se pelea con Perón porque Perón quiere disuelve el Partido Laborista para formar lo que después va a ser el Partido Justicialista, ¿no? Sin embargo, está acá, apoyando la Libertadora. Ernesto San Martino, quien es un diputado radical, que es el que dice la famosa frase del aluvión zoológico, en referencia a los votos que el peronismo había tenido en 1946. ¿Qué me interesa de este video? Primero, mostrar lo extendido que está el antiperonismo, lo álgido que es este momento del antiperonismo, que hasta los laboristas, los radicales, se suman a apoyarlo, ¿no? Y también me interesa marcar la lengua que habla este primer antiperonismo. República, democracia, moral, corrupción, son todas palabras que son de una lengua liberal, no de una lengua dictatorial. ¿No? Quiero decir, guarda con qué lengua a veces se presenta algo, porque de fondo puede estar otra cosa, ¿no? La libertad en la Argentina, la revolución libertadora en la Argentina, se hace bajo esta lengua, bajo una lengua republicana, ¿no? Quiero decir, la revolución libertadora es, dijimos, el golpe más violento y a la vez el que más democrático, el que más se atribuye a la democracia. Ellos creen que es una democracia, ¿no? Y a la vez el que más tuvo participación de los partidos políticos. Vamos a ver ahora una foto de la Junta Consultiva. La Junta Consultiva es lo que viene a hacer las veces de labor legislativa. No funcionó el Congreso, pero sí funcionó la Junta Legislativa conformada por todas personas de partidos políticos. Entre ellos Alicia Moreo Justo. Bien, ahí ¿no? está. Ahí del Partido Segunda Socialista. de la derecha. Exactamente. Vamos a ver otro video. Todos los partidos salvo el Partido Justicialista. Y el comunista. ¿El comunista no? Tampoco. Son los únicos dos que no estaban habilitados en este entonces. Vamos a ver ahora un video que se llama El fabuloso Rey Creso. Millares de personas asisten en la residencia presidencial a la muestra de la impresionante colección de riquezas atesoradas por el mandatario depuesto. El asombro de la multitud se exalta por pertenecer estas riquezas a quien basó su política en el mito de la humildad y la pobreza. Ya en los jardines se muestran ante nuestros ojos lujosísimos automóviles y toda clase de modelos de motocicletas y motonetas. ¿Habían visto este? Nunca. Ese es el Palacio Unzué, Claro. antes de ser demolido. En el interior de la residencia nos enfrentamos a un espectacular conjunto de vestidos, sombreros, zapatos y pieles que no sabemos si habrá logrado reunir ninguna reina de ningún país del mundo. Qué gorilas que son. La música de tensión con los tapados. No, terrible, es terrible. Todo eso es de Eva, ¿no? Por supuesto, era de Eva. El renglón de los objetos de arte no es menos sensacional. Marfiles que valen una fortuna, reunidos en cantidad tal como para formar un museo. Y aquí están las joyas, tasadas en más de 60 millones de pesos. El espíritu popular, frente a estas fabulosas riquezas, no puede menos que quedar entristecido.
porque no pertenecen al tesoro del fabuloso rey Creso, sino desdichadamente a un político argentino que quiso convencernos de su pobreza y de las muy humildes ambiciones de su vida. Es una exposición que hizo la Libertadora en el Palacio Unzué mostrando los bienes de Perón y de Eva, justamente con esta idea de marcar una contradicción. Mientras se habla de justicia social, se enriquecen. Claro. ¿No? Es esta idea de, a ver, lo digo de esta manera, la Libertadora fue un baño de sangre que también necesitó una nueva narración sobre lo que había sido el peronismo. ¿Qué había sido el peronismo? Un engaño. Una mentira. Decían una cosa y hacían otra. Claro. ¿No? Por eso la idea de corrupción también en esta idea de engaño. Y es interesante sí. la vinculación que hacen con el rosismo también. Totalmente, ¿no? eso- Vinculación que hacemos desde el orgullo nosotros. Es permanente, ¿no? Después vamos a ver otra asociación en ese sentido. Pero lo que me interesa, Pepi, es decir, si en la base constitutiva del antiperonismo está la denuncia del antiperonismo hacia el peronismo, ligándolo a la corrupción, y eso sin duda se mantiene hasta hoy, empezó en 1955 y está hoy, ¿qué hizo el peronismo con eso? ¿El peronismo pudo revertir esa acusación? ¿Pudo trabajar sobre esa tensión? Es una pregunta que me hago en este momento, Igual ¿no? cuando vos te haces preguntas tenés respuestas generalmente. No creas. Ok. Me gustaría que pongamos en pantalla una icónica tapa, solamente para sugerirles a quienes miran que la lean. La revista Sur, ¿no? Ajá. Icónica revista Sur, ¿por qué? Porque escribe toda la troupe, la creme de la creme. Victoria Ocampo, Borges. Sábato, Alperindongui, Silvina Ocampo. Bueno, este número sale en noviembre del 55. Qué nivel, ¿no? El Qué nivel. antiperonismo. Qué nivel. ¿Quién pudiera? Por favor. Sale en noviembre del 55, el número 237, está digitalizado por si interesa leerlo, por la Reconstrucción Nacional, celebrando la llegada de la libertad, y todo el número, tanto el cuento de Borges como el de Victorio Campo, que son los principales, tienen como tema la idea de que el peronismo fue un engaño. El cuento de Borges se llama La ilusión cómica, en inglés, por supuesto. La ilusión cómica, no sé cómo se pronuncia. La ilusión cómica. No sé si eso es inglés, Julita, pero como no soy políglota, no opino. La ilusión comiqué se dice en inglés. ¿no? Comic. No, francés. Ah, francés, Claro. francés. ¿Qué te parece? Hay una sola nota que me interesa mencionar que va por otro sentido de un tal Paita, que se llama Aproximaciones a ciertos problemas. Él ya ve ciertos problemas en esto. Leo el párrafo. Habla de que fue a la plaza el 23 de septiembre y que encontró un problema. Dice, no sabría decir exactamente cuándo renació la inquietud, pero creo que fue ahí mismo, entre la muchedumbre, cuya sola presencia reconquistaba para la historia patria la Plaza de Mayo, ¿no? La idea de que la Plaza de Mayo había estado en manos de otros, ahora la recobrábamos. Mientras asombrado escuchaba las palabras presidenciales, advertí que no había entre los circunstantes gente del pueblo, no había obreros, o muy pocos, abundaba así la clase media. Es decir, el antiperonismo y este antiperonismo como una cuestión de clase. Del lado de la Libertadora va a quedar la clase media y las clases altas, del lado del peronismo las clases bajas, los trabajadores, ¿no? Este primer antiperonismo tiene una cuestión muy de clase, no por nada, y esta anécdota es maravillosa, creo que la conocemos todos. Lonardi se va a juntar con los dirigentes de la CGT y mientras están esperando a Lonardi, los dirigentes de la CGT se cruzan con un contraalmirante, Arturo Rial. ¿Qué le dice Arturo Rial? Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país El hijo de Barrendero muera Barrendero. eso es una connotación de clase muy impresionante con la que nace el antiperonismo, ¿no? Después obviamente van a pasar otras cosas a lo largo de estos 70 años, pero este origen tiene sin dudas esa connotación. Y quiero decir algo más respecto de este Le video. banco la sinceridad, ¿eh? Sí, claro. Le banco la claro, sinceridad. Y nada sí. andar con eufemismo, no, nosotros defendemos la República, las instituciones, las pelotas. La Vos clase. defendés que el hijo del barrendero muera barrendero. Eso es lo que Y más que te ni molestaba. sueñe con otra cosa, ¿no? Algo más de este video, ya pasamos al siguiente, pero me gusta esta idea de los bienes del peronismo. ¿Qué pasó con los símbolos del peronismo? Porque hay un libro muy interesante que se llama La larga historia de los saqueos en la Argentina, que cuenta que en 1955, mientras está sucediendo el golpe, población civil saquea. ¿Qué? Unidades básicas, la Fundación Eva Perón, locales sindicales. Hay un saqueo de odio, ¿no? Se sacan todas las cosas de las unidades básicas y se las prende fuego. Los bustos, los retratos, libros. Quiero decir con esto, hay un nivel de odio que no es solamente desde la dirigencia para abajo, no es solo de Lonardi y de Rojas para abajo. Hay algo que está pasando desde el propio pueblo contra el propio pueblo, ¿no? Un odio al ras del suelo, digámoslo así, ¿no? Este libro también cuenta que hay saqueos en 1930 contra Irigoyen.
¿no? Contra la Casa Irigoyen también hay saqueos políticos. ¿Qué testimonio toma en 1930? Hemos venido a ejercer un castigo, dice uno de los que va a saquear. Lo que se está imponiendo en la Argentina hacia el peronismo es un castigo hacia esa experiencia política. Y de eso hablan los saqueos, ¿no? Por eso el interregno Lonardi es tan corto, ¿no? Lonardi gobierna desde el 23 de septiembre hasta el 13 de noviembre, menos de 2 meses. Nada. ¿Qué es Lonardi? Lonardi es el intento, él era un nacionalista católico, por ende tiene la idea de que el peronismo tenía cosas malas, pero no todas. Claro. Por eso no interviene la CGT. Cree que con la CGT se puede dialogar. Piensa que las políticas laborales y sociales del peronismo hay que mantenerlas. Lo que fue Macera al golpe del 76, ¿podemos decir? No. 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 Ni dudó. No, pero la idea de Lonardi es que hay algo del peronismo que puede ser integrado, Claro. que puede ser absorbido. Eso dura muy poco. Del peronismo social, digamos. Del peronismo social de algunos dirigentes incluso también. Ok. No interviene, no interviene la CGT. Eso dura muy poco. Inmediatamente Aramburu. Aramburu, expresión del liberalismo dentro de las Fuerzas Armadas, que viene con otra idea. ¿Cuál es la idea? De que al peronismo hay que exterminarlo. El peronismo no puede absorberse. Bien. Radicalizado. Bien. Hay que refundar. Por ende, si tengo que refundar es porque de lo previo no tomo nada, ¿no? Y eso es una versión mucho más radicalizada que vamos a ver en el siguiente video. Que La caigan música. paredes, que se demuelan edificios, no es novedad en una ciudad populosa como la nuestra, donde el ritmo del progreso está exigiendo continuas renovaciones. Pero estas paredes tienen un significado especial. Se trata de lo que fuera la residencia presidencial. Entre las paredes de esta mansión de la calle Tagle se han escrito desde hace años muchas páginas de la historia política de nuestro país, especialmente en los últimos de triste recordación. Ahora la piqueta renovadora, que esta vez adquiere importancia de símbolo, demostrando que todo puede caer, ha de transformar el aspecto de este solar. La piqueta renovadora. La idea de que hay que destruirlo, ¿no? Que no queden ni ruinas. Esto tampoco es algo nuevo, ¿no? El Palacio Unzué donde muere Eva, ¿no? Ese es el hecho de muerte de Eva Perón. No es algo nuevo. Tenemos una foto, una imagen del caserón de Juan Manuel de Rosas, que el 3 de febrero, cuando se conmemoraba un nuevo aniversario de la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1899, se arma una fiesta alrededor de este caserón y se lo dinamita. Se tira abajo el caserón de Rosas con la idea de que el nuevo milenio, el nuevo siglo, no tenía que conocer nada de la barbarie. Que no queden ni ruinas, ¿no? Se emula de nuevo Pepi con el rosismo, algo de esto, ¿no? Se demuele el caserón de Rosas para que no quede registro, para que no queden huellas. Se demuele el Palacio Unzué donde vivieron Perón y Eva. Uno diría, ¿hay algo torpe, hay algo de una ceguera en esta idea de que se puede extirpar del pueblo una experiencia tan importante como fue la del peronismo? Sin dudas que sí. Ahora, eficaz. Sin duda el antiperonismo sigue siendo una de las fuerzas políticas más importantes de la historia argentina, pero me gusta preguntarnos de qué nos dice de nuestras clases dominantes esta torpeza y esta ceguera, ¿no? 1955 fue un intento por extirpar materialmente y simbólicamente al peronismo y fracasó porque el pueblo siguió de alguna manera eligiendo el peronismo. 1976 es otro intento por extirparlo, pero con otro diagnóstico. Para que el peronismo desaparezca de nuestro pueblo, no hacía falta tanto derrocar sus símbolos, sino transformar la sociedad a la que le dio lugar. Claro. Y todavía estamos bajo ese mismo diagnóstico de alguna manera, ¿no? El antiperonismo en la Argentina sigue pensando que lo que hay que hacer es transformar radicalmente la sociedad a la que le dio lugar el peronismo, ¿no? Diría, a diferencia de nuestras clases dominantes, a diferencia de la de Brasil, por ejemplo, juegan a todo o nada. La idea de que el peronismo es aquello que hay que erradicar de la política argentina, lo viene repitiendo Mauricio Macri, lo viene repitiendo Javier Milei, sigue en la Argentina ese mismo diagnóstico de alguna manera. Seguimos bajo las sombras de estos 70 años de peronismo. Tenemos una foto de una estatua que se encontró, la encontró Duhalde, si no me equivoco, el gobierno de Duhalde, esta estatua en el Río de la Plata. Estas estatuas las hizo un arquitecto italiano para la Fundación Eva Perón, que estaba entonces en la Facultad de Ingeniería, si no me equivoco. Estaban puestas arriba del edificio, las derrocaron, las degollaron y las tiraron al río. Wow. Lo que 20 años después van a hacer con personas reales, la hicieron con estatuas, ¿no? ¿Qué quiere decir a todo o nada para la Libertadora? Bueno, lo sabemos, el decreto 4161, la proscripción, la Constitución, derribar una Constitución legítima e imponer otra
elegida por una dictadura hasta 1994. Eso es todo o nada, ¿no? Lo radical, la transformación radical es ir hasta la Constitución, ¿no? Si la dictadura del 55 no nos quedó como tan represiva, solamente es porque después vino 1976. Pero a 1955 hay que devolverle el grado de una dictadura violenta y sanguinaria. Enormemente represiva. En 3 años, menos de 3 años, hubo 50.000 presos políticos. 50.000 presos políticos, ¿no? Es una cosa muy tremenda. Julita, estamos cortos de tiempo, pero te quiero hacer una pregunta, que puede ser un ladrillazo también, perdón. A ver. ¿Qué pasó con el 14 bis? El 14 bis, bueno, hay tensión. Lo que empieza a pasar con la constitucional, que va a reformar la Constitución, que se va a decidir qué se hace con la Constitución, es que ya las internas dentro de la propia Libertadora, dentro del propio antiperonismo, estaban muy reñidos. De hecho, ahí ya participan de esta convención constituyente los radicales intransigentes, ¿no? Y son ellos los que empiezan a discutir y empiezan a decir qué se preserve y qué no. Ahí te das cuenta ya que la Libertadora estaba debilitada para ese momento, porque de hecho la Constitución no se toca tanto en algún punto. Se vuelve atrás con todas las reformas del 49, pero se preserva muchísimo de los derechos que quedaban, ¿no? O sea, quiero decir, eso sigue estando. ¿Podemos ir a un audio más o no tenemos más tiempo? Absolutamente sí. Bien, vamos a un audio más, que es un audio de Rojas, que habla el 10 de junio de 1956. Un día después del levantamiento de Valle y Tanco, hay una enorme movilización en Plaza de Mayo que va a festejar los fusilamientos. Wow. Y habla Isaac Rojas. Y ahora, señoras y señores, la palabra del excelentísimo señor vicepresidente provisional, contraalmirante don Isaac F. Rojas. Señoras y señores, señoras y señores, podemos asegurar, después de los últimos acontecimientos vividos, que la Revolución Libertadora conserva todo su vigor y toda su salud. ¿Se sabía ya que los habían fusilado? No a todos. Tal vez algunos han pensado que había perdido algo de su lozanía. Pero no es así. Hasta ahí. También está colgado en YouTube para quien quiera escucharlo. Esto es un día después del levantamiento. Los fusilamientos van a seguir, ¿no? El 12 se entrega a Valle a cambio de que supuestamente paren las matanzas y que incluso no lo maten a él. Y sin embargo, no sucede ni una cosa ni la otra, ¿no? Eso es el liberalismo argentino. Eso es el liberalismo argentino. Esas son nuestras clases dominantes que una y otra vez no han ahorrado sangre de gaucho, ¿no? Este punto es el punto más radical de la Libertadora. El momento donde manifiestan, va a decir Ferla, ¿no? Este libro que recomendamos tantas veces, Mártires y Verdugos, va a decir Rojas, estos fusilamientos fueron buscados. La dictadura sabía que el levantamiento iba a suceder y en lugar de cortarlo de cuajo lo dejaron correr. Para disciplinar. Para agarrarlos con las manos en la masa y tener una excusa para sácate, ¿no? Fueron fusilamientos buscados justamente para mostrar la radicalidad, justamente para mostrar lo que hay que hacer con el peronismo. El peronismo es exterminable. Tiene que ser exterminado, ¿no? Rojas visitado después por Menem antes de su muerte. Totalmente, en el abrazo ese... De la reconciliación. Exactamente. Américo Scioldi, dirigente del Partido Socialista, va a decir a partir de los fusilamientos, se acabó la leche de la clemencia. Que ni vencedores ni vencidos. Somos los vencedores, ustedes son los vencidos y los vamos a humillar, ¿no? Este es insisto, es el punto máximo de la Libertadora. También un quiebre, un antes y un después, porque muchos que no eran peronistas, va a decir Ferla, yo no era peronista, me hice peronista a partir de esto. Rodolfo Walsh otro. Leo, la fiesta del odio llama Ferla a esta movilización del 10 de junio. Leo cómo termina esta movilización. Dice, con esta seguridad respecto a la salud de la revolución, la muchedumbre del dale duro y del dale leña comienza a disgregarse y como es habitual en estos casos, se forman grupos de manifestantes que recorren la ciudad. Este frío domingo de junio, la población porteña encerrada en sus hogares lo siente desfilar dando vítores a Rojas, a Aramburu, a la Revolución Libertadora y a los fusilamientos.
Al pasar uno de esos grupos por la calle Callao, desde uno de los balcones del edificio señalado con el número 531, Esther Rodríguez y Teresa Caniva, 2 mucamas que trabajaban en la casa, desahogan su indignación por las matanzas, profiriendo gritos contrarios al gobierno de su revolución y arrojando algunos objetos sobre los manifestantes. Estos se enfurecen e intentan penetrar en el edificio para linchar a las muchachas mientras le gritan a la horca. Interviene la policía y las 2 mujeres son conducidas a la seccional quinta, donde se les instruye sumario por escándalo. El incidente se repite frente al número 1385 de la Avenida de Mayo. Allí son 3 las que gritan: Rosa Bassi, Mireya Robledo y Juana Santillán. También se las detiene por escandalosas. Pero por lo menos, gracias a ellas, se puede decir que en este país donde no hay hombres para impedir los asesinatos, hay mujeres para repudiarlos. Algunos cadáveres que ya comienzan a ser retirados en la mayor soledad se van de este mundo acompañados por los gritos desesperados de estas pobres mujeres. ¿No? Esta idea de que por lo menos hay 5 trabajadoras domésticas que gritaron por la injusticia de esos fusilamientos. Hablar de Valle, hablar de Tanco, hablar de estas 5 mujeres también nos lleva a pensar la resistencia peronista y lo rápido que se activa la resistencia peronista respecto a este golpe, que ya en noviembre del 55 está activa. ¿Qué quiero decir con esto? Para matizar también lo de Jaureche. Tan burocratizado estaba el peronismo que tan rápido se activó una flor de resistencia peronista como la que se activó. Claro. Para decir algunas cositas para cerrar, sencillamente. Quizás estaba burocratizado sus representantes. También, sus dirigentes. totalmente. Como marca de los fusilamientos, pero del antiperonismo en general. La clave del antiperonismo es que logra consolidar adhesión cuando se opone a algo. Cuando le toca ejercer un programa y ejercer la política, se le dificulta muchísimo la política. Pasó en La Libertadora, pasó con Mauricio Macri, pasó con Javier Milei. Tiene un problema el antiperonismo, ¿no? Que solamente recibe adhesiones cuando se opone. El anti. Es el anti. Pero después tiene un programa que jamás va a poder mantener la masividad que logra en los momentos de oponerse. Algo más. Estos fusilamientos, como sabemos, van a ser vengados 14 años después, cuando Aramburu sea fusilado por el comando Juan José Valle. Los tiempos de la historia, ¿no? Los tiempos de la historia. Total. Perón tuvo que esperar 18 años. Aramburu le llegó el castigo 14 años después. Digo porque a veces estamos un poco ansiosos. Totalmente. Hay una elección un domingo y queremos que el lunes estén resueltas las cosas. Los tiempos de la historia son otros. Para cerrar, Línea Dura es un gran periódico que hemos digitalizado y subido a un sitio web que se llama Aira, muy interesante. De la radicalidad de la Libertadora y el antiperonismo, quizás el ejemplo más macabro sea el secuestro, la humillación y la desaparición del cuerpo de Eva Perón, un cuerpo que quisieron disciplinar, no pudieron disciplinar en vida y lo tratan de disciplinar estando muerta. Y quiero leer un fragmento de este periódico. Es de los primeros en denunciar el secuestro de Eva Perón, Línea Dura, y a la vez es el primero en traer oficialmente la voz de Perón, ¿no? La directora es María Granata, una gran escritora del peronismo, sigue viva, cumplió hace poco 105 años, así que la saludamos también a María Granata. Que es muy interesante el periódico porque muestra que hay un peronismo que se está reinventando, que habla palabras nuevas, que dice cosas, que piensa cosas nuevas. Y si hay una vitalidad en la derrota es porque la derrota no es tal, porque la derrota ya empieza a dejar lugar a otra cosa. Eso es Línea Dura y eso es el peronismo de la resistencia. El 11 de noviembre de 1957 saca una nota, vamos a ver ahí la tapa, que se llama El cadáver profanado. Y en un momento dice así María Granata, se pregunta, ¿fue solo odio? ¿Fue un odio inconcebible a todo lo que el pueblo poseía y amaba el que los indujo a grabar el cadáver venerado por los hombres y mujeres que conservan ese estado de gracia que da la humildad? ¿Fue solo odio o miedo? Los aborrecibles enemigos del pueblo, los saqueadores de su paz y de sus bienes, ¿tuvieron miedo de que esa muerta les hiciera una revolución? ¿Tuvieron miedo de que su cadáver en los brazos de hombres y mujeres trabajadoras condujera a una multitud por las calles de la ciudad como una bandera rescatada? ¿Qué me interesa este fragmento de María Granata, que además era poeta, entonces escribía muy bello? Estamos en días donde se habla mucho del odio en política, ¿no? Y me parece que, sin dudas, hay odio en política, pero está bueno habilitar otras emociones. Y acá María Granata está trayendo otra. La voluntad de exterminio por una fuerza política sin duda está constituida de odio, pero también de miedo. Y en este caso, el miedo del antiperonismo es a lo que el peronismo es capaz. La potencia que tiene el peronismo genera un miedo en el antiperonismo. Me parece que en el último tiempo el peronismo quedó muy atento al odio y muy poco a la potencia que genera temor, ¿no? Quiero decir, si este peronismo, el peronismo del 55, sobrevivió al intento de que lo exterminen, tuvo que ver con que nunca olvidó una tarea primordial y fundamental, que es que nunca quedar en el lugar de víctima y nunca dejar de mostrar los dientes. Bueno, eso es todo. ¡Va! ¡Dale, Julita! Es muy lindo el periódico, recomiendo que lo visiten. Y el periodo. El periodo del 45. Che, para.
La semana pasada lanzamos uno de los cursos más pedidos sí, Julita. y esperados por la comunidad de gelatina. 4 escenas de la historia argentina con Julia Rosenberg. Me quiero anotar, En serio, Contanos, te- Julita, de qué se va a tratar el curso. Yo también me quiero anotar. Bien, anotamos. son 4 escenas, sí, lo decimos así como para recorrer un poco toda la historia argentina. Hay como los primeros 2 encuentros son del siglo XIX, los otros 2 del siglo XX, y vamos a recorrer la historia argentina a través sobre todo de 4 libros. El Facundo de Sarmiento, el informe sobre las clases trabajadoras de Vialet Macé, La razón de mi vida de Eva Perón y Isidro Velázquez, formas prerevolucionarias de la violencia de Roberto Carri, para preguntarnos cómo estuvo constituido el pueblo argentino en cada momento. Excelente. ¿Quién es el sujeto de la historia de la Argentina? Son 4 encuentros virtuales, empieza el 2 de octubre, o sea que tienen todavía tiempo, tienen 2 semanas para anotarse. Ya está abierta la inscripción, va los jueves de 18 a 20. Pero si no pueden asistir en ese horario, pueden ver las clases después que quedan grabadas. Los socios de Gelatina tienen 50% de descuento, así que si no sos socio, te conviene asociarte en este momento y ya te va a salir. O sea, la asociación te sale gratis. Y el curso, la mitad. El código de descuento fue enviado por mail a toda la comunidad. Toda la información y la inscripción está en el QR y en la web de Gelatina, gelatina.com.ar/cursos. Si tienen alguna consulta, la hacen a socios@somosgelatina.com.ar. ¿Me quedó algo, Teituguet? Una cosa, y ya nos retiramos. Le robamos algunos minutos a Seba de Caro, pido disculpas. ¿Estás aburrido de hacer siempre lo mismo? Mal. Con Telecentro, decile chau a la rutina. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés todo el entretenimiento, podés mirar YouTube, disfrutar todo el streaming en Twitch, escuchar la música que te gusta en Spotify y hasta mirar TikTok en tu tele. Descargate todas las apps de series y películas y mira todo el deporte en vivo y además Telecentro. podés castear desde tu celu y hasta vincular tus auriculares por Bluetooth. Amigos, nos fuimos. ¿Tenemos algo más? No, cerramos. Julita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Querida Lía Copelo, muchísimas gracias. Adiós. Querido Mati Mousset, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. ¿Cuándo nos volvemos a ver, Julita? ¿El 17 de octubre? A 10 días de las elecciones. Se cumplen 80 años el 17 de octubre. No lo puedo creer, Increíble. 80 años. ¿Quién diría, no? Mira, y acá estamos. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana, como siempre, a la 1 del mediodía, acá por Gelatina. Que tengan buenas tardes en caso de que eso sea posible. Y no se olviden, siguen con Seba de Caro, Lu Agosta, Ceci Bona y Romy Pereira con La Broma Infinita. Chau.